Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablaros de los eclipses, ya que el 5 de mayo ha sucedido el eclipse de luna y hace 14 días el eclipse de sol. Podéis ver con más detalle vuestros horóscopos en colaboración con la revista Semana que he escrito en mi página web o en la revista Semana, pero quiero hablaros hoy un poco del efecto astronómico, de la terminología de los eclipses en sí, de los efectos generales que puede tener a nivel mundial y de los efectos a nivel más personal y cómo poder calcularlo. Bueno, los eclipses a nivel terminológico, en sí la terminología de la palabra griega, tienen que ver con el abandono o la desaparición de la luz, ¿no? Sabéis que a nivel astronómico los eclipses tienen que ver también con el alineamiento del Sol, la Tierra, la Luna, y esto se produce en conjunción también con los nodos lunares. Los nodos lunares son la intersección de la órbita del Sol y de la Luna, y en este sentido son puntos matemáticos que, como comento, pues se produce ese momento en el que están todos alineados y marcan como momentos trascendentales. Se ha denominado en la contemporaneidad, en los libros modernos y más contemporáneos de astrología, a los nodos lunares como digamos, algo relacionado con el destino, pero sabéis que en astrología todo tiene que ver con el destino en sí. Por lo que podríamos hablar de que los nodos lunares tienen que ver precisamente con esa intersección, ese cruce de situaciones de personas o como un momento, un antes y un después en algún área de nuestra vida, ¿no? En donde se proyecte ese eclipse en nuestra carta natal y en concreto los planetas que active en conjunción o por aspecto cercano a esos grados donde se produce el eclipse. Bien, cuando estamos hablando de un eclipse de Sol, estaríamos hablando de una luna nueva en conjunción con los nodos, y cuando estamos hablando de un eclipse de luna, estaríamos hablando de una luna llena en conjunción con los nodos, ¿no? En el caso del eclipse de Sol tendríamos que la sombra de la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, por eso hay ese momento de oscuridad, y en el caso del eclipse de luna tendríamos que es la Tierra la que se interpone entre la luna y el Sol. Y en este sentido, en la antigüedad le temían bastante, sobre todo hablando históricamente en los momentos pues, de los filósofos griegos, ¿no? de la antigüedad, pues se le tenía bastante miedo porque los eclipses traían desgracias, momentos de oscuridad. Sabéis que la astrología y en sí la vida está relacionada con el principio de luz, y en este sentido la luz está relacionada pues, con la creación de vida, con la fertilidad, mientras que la oscuridad está relacionada con la muerte. Quería hablar un poco de esto porque el día que se ha producido el eclipse de luna, sabéis que ha habido un magnicidio, es decir, un intento de asesinato de una persona importante, sobre todo ahora mismo, ¿no? En la actualidad, que es Vladimir Putin, que aunque no tenemos la hora correcta en sí o no se puede saber a ciencia cierta, sí que se sabe que este eclipse, por ejemplo, le ha tocado seguramente en su casa 1 en conjunción con Venus, que en su carta se encuentra en el signo de Escorpio y representa la casa 12 y la casa 7, es decir, los enemigos declarados y los enemigos ocultos, y a muy pocos grados, ¿no? Y vemos que también la luna nueva en la antigüedad, no solo los eclipses, también la luna nueva, por ese momento de reinicio, de reset y de final de ciclo, y también de momento de oscuridad en ese instante, han estado asociados a magia negra o momentos de oscuridad, porque en los eclipses sale mucha oscuridad. Entonces, cuando hay manifestaciones astrales o digamos de bajas vibraciones en los periodos de eclipses, hay que tener en cuenta todo esto para que no nos dejemos llevar por esas energías oscuras, ¿no? Y bueno, en este sentido, también grandes magnicidios, intentos de magnicidio se han producido con los eclipses, no solo solares, sino lunares. Por ejemplo, si buscáis la fecha concreta de un intento de magnicidio de Hitler, se produjo con un eclipse de sol. En el caso de John Lennon fue con una luna nueva, no fue con un eclipse, pero también fue con una luna nueva. Y en este caso ha sido con un eclipse de luna. Entonces, bueno, es interesante observar o manejar este dato, ¿no? Que es un dato que ya se manejaba en la antigüedad. Cuando escribí el artículo otro día no lo cité, pero es interesante observar cómo eso sucede, ¿no?
obviamente no significa que cada vez que haya un eclipse vaya a morir un rey, ni vaya a morir alguien importante o vaya a darse un magnicidio, ¿no? Pero sí que es cierto que el Sol es la figura solar también, digamos asociada a personajes magnánimes o importantes, y en este sentido, pues el hecho de que los eclipses representen no solo a nivel personal, sino a nivel global momentos trascendentes, pues también implica un antes y un después a nivel histórico en diversas circunstancias, no solo a nivel individual, sino a nivel geopolítico, ¿no? En este sentido, es interesante observar siempre dónde se va a producir nuestro eclipse, porque bueno, hay que tomárselo como que es un reset, ¿no? Lo que viene suponiendo una luna nueva, que es un inicio de un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo lunar, pero en este sentido más trascendental, ¿no? Porque se produce en conjunción pues con estos puntos que son tan trascendentales, y bueno, sabéis que pueden ser peligrosos, pero hay que observar bien dónde se producen y exactamente al detalle cómo eso nos puede afectar, no solo observando la casa donde nos cae, sino el aspecto concreto y los planetas que se estén activando, ¿no? Y bueno, quería comentar entonces que este último eclipse de luna pues se ha producido en un momento así muy interesante, porque si os dais cuenta, la próxima luna nueva, que escribiré un artículo, intentaré hacerlo con el mayor detalle posible y lo subiré, si os dais cuenta, se va a producir esta luna nueva, este nuevo ciclo lunar, con la entrada, que es muy común esto, ¿vale? Muy común que haya entradas de nuevos de ingresos de otros planetas cercanos a los ciclos también lunares nuevos. Se produce 2 días después de la entrada de Júpiter en Tauro y un día antes de la entrada de Marte en Leo, ¿vale? Entonces, preparaos, porque este último eclipse ha sido como un vaciarse y un desprenderse de situaciones y ver nuevas situaciones, nuevas maneras de ver las cosas, y este eclipse, esta luna nueva próxima que vamos a tener nos trae un nuevo paradigma en nuestras vidas que va a activar escenarios diferentes para todos y cada uno de nosotros, por lo que habría que vigilar esos ingresos planetarios y esa luna nueva, que va a ser muy interesante. Y bueno, en próximos vídeos nos vemos. Un abrazo.